Bendiciones, mis hermanos. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ya sabe, dele me gusta y suscríbase, por favor. Estoy hablando sobre la familia y dándoles principios de cómo tener una buena familia, una familia estable, contentos, felices de estar casados. Y en este momento quiero decirles sobre que debemos de estar conscientes que Dios desea levantar una generación para Él. ¿Sí? Piensa Dios en levantar una generación para sí mismo. Por ejemplo, uno de los versículos más tristes de la Biblia es allá en el libro de Jueces, cuando dice la Biblia que murió Josué y luego murieron los ancianos o líderes que le acompañaron, y dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios y que cada uno hacía lo que quería. Muy triste para Dios, porque Dios siempre ha pensado en que nuestros hijos, en que nuestra familia le sirva a Él. Por eso Él se llama el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mira, Moisés estuvo consciente de esto al grado que en cierta oportunidad Faraón le dijo a Moisés: está bien, váyanse, camino de 3 días y ofrezcan adoración y lleven ofrenda para Jehová, su Dios, y hagan lo que quieran, pero dejen sus hijos. No lleven niños, los niños les van a estorbar allá en el camino, en la adoración que van a tener. Y Moisés dijo, no, ni uno de nuestros hijos quedará aquí, le dijo. Todos, nos vamos, todos, no se va ni uno, pero nos vamos. ¿Por qué? Porque Moisés estaba consciente de que debiera ser en familia. Y el Cordero Pascual fue entregado no por una persona, no por personas individuales, sino Dios le dijo a Moisés: mata un cordero, disfrútenlo, cómanlo en la familia, la sangre de ese cordero pónganlo en los dinteles de la puerta, y esa noche el ángel de la muerte va a pasar. Eso es cuando salieron de Egipto. Va a pasar, y en aquella casa donde esté la sangre del cordero, esa casa no será tocada. Nadie va a morir de esa casa. La sentencia era que todo primogénito de toda familia debía de morir. Bien egipcios o israelitas o cualquier otra nacionalidad debía de morir, pero donde estuviera la sangre en los dinteles de la casa no iba a ser tocada. ¿Por qué? Porque Dios desea levantar una generación, transmitir la fe de generación en generación, de generación en generación. Así que Dios desea eso, y es tarea nuestra edificar entonces nuestros hijos, nuestra familia, a prepararlos para eso. Te digo que debemos de estar conscientes, porque si tú lo ves hoy en día, los padres queremos que nuestros hijos tengan lo mejor, pues que sean una versión mejorada de nosotros. Eso es natural, eso es muy, muy humano y muy mundano. Es decir, el mundo piensa así, ¿verdad? Entonces hacemos todo lo posible para que estudien, para que aprendan algo para trabajar, que les vaya bien en la vida, y aconsejamos, y si es posible trabajamos duro para dejarles una buena herencia material. Y si tú, por ejemplo, vas a un aeropuerto o ves gente encontrándose, platicando, que comienzan a platicar de sus hijos. Y cuando sus hijos estudian o son profesionales universitarios, los padres nos llenamos la boca de contar lo que nuestros hijos son y lo que nuestros hijos han logrado, lo que hacen, porque estamos orgullosos de ellos. Pero los cristianos,
por lo general no preparamos a nuestros hijos para servir a Dios, para que crezcan en el temor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tus hijos, mis hijos, estén preparados para que cuando nosotros no estemos, ellos ocupen nuestro lugar o quizás estando nosotros, ellos también nos ayuden o tomen nuestro lugar, hagan algo para Dios. Pero muchas veces, ¿quién piensa, por ejemplo, de los padres? Hijo, tú vas a ser un pastor, un apóstol, un profeta de Dios. ¿Qué le decimos? Vámonos para la iglesia, sí, pero por lo general no insistimos en eso. Pero los padres debemos de enseñarle a los hijos, y la mejor manera de enseñarles es hacer lo que dice Deuteronomios capítulo 6. ¿Te acuerdas que ahí en Deuteronomios capítulo 6 Dios le dice a los padres, nos dice a los padres que las palabras que yo te prescribo hoy, que están en el libro de la ley, repítelas a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando en todas partes. Háblale a tus hijos. Incluso nos enseña la Biblia que debemos honrar más a Dios que a nuestros hijos. Y te quiero poner un ejemplo de eso. Dios llamó a Elí, o era el tiempo de Elí, para que él fuera el sacerdote en Israel. Y él fue por muchos años, pero cuando sus hijos crecieron, esos muchachos menospreciaban el trabajo de Elí. Las ofrendas que el pueblo llevaba la menospreciaba al grado que ellos sustraían de las ofrendas, comían de las ofrendas, se acostaban con mujeres, con muchas mujeres. Y Elí sabía que sus hijos, porque la gente le iba a contar a Elí de los pecados de sus hijos, pero Elí nunca les dijo nada. Nunca les dijo nada. Y entonces lo que Dios hizo fue levantarse un profeta, a Samuel, desde que era pequeño, y le dio un mensaje y le dijo: Elí, por cuanto tú has honrado más a tus hijos, tú no les has dicho nada, no has intervenido, no has estorbado a tus hijos por el pecado que ellos han hecho, también yo los quitaré. Dios le había prometido a Elí que iba a tener el sacerdocio por muchas generaciones, pero por causa de que Elí honró más a sus hijos, porque Elí tenía la palabra, Elí bien podía decirles: hijos, no hagan eso. Y al ver que no hacían caso, Elí podía decir: hijos, que la mano del Señor esté sobre ustedes. Y castigo de Dios iba a venir sobre ellos. Pero Elí nunca lo hizo, porque eran sus hijos. Y él honró más a sus hijos que a Dios. Y entonces ellos murieron toda la descendencia. Y Dios quitó la descendencia de Elí del sacerdocio. Por eso, porque Dios está pensando en levantarse una generación para Él. Por lo tanto, tu generación, tú debes de trabajar para que tus hijos le sirvan a Dios, para que tus hijos no solamente sean profesionales universitarios, pero sobre todo sean servidores de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.